Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Las cosas se están poniendo color de hormiga y yo voy a destinar este comentario esencialmente a lo que me parece que es lo medular. Lo medular en todos los países para la mantención de su soberanía, de su estructura básica, institucional, para la mantención de la paz interna, es la fuerza. Cuando la fuerza se despliega a través del Estado de Derecho y a través de la legislación vigente, en protección del país, en protección de sus ciudadanos, estamos en una democracia. Legislación que sabemos viene, ¿no es cierto?, de nuestras dos cámaras, en este caso, que conservamos aún. Bien, quisiera comenzar este comentario diciéndoles que me he dedicado a estudiar un poco las reformas que se están planteando para nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, esta vez me voy a dedicar esencialmente a las Fuerzas Armadas y no a Carabineros. Y creo que es muy importante que se tengan a la vista los avances que se están haciendo en esta materia, porque definitivamente, y aquí quiero mandarle un mensaje a todas las personas que plantean que hay una extrema ultraderecha que estaría de nuevo, digamos, con el cuento de Chilezuela y que habría inventado todo este tema de los 600 agentes clandestinos, etc. Mi mensaje para ellos, así como también para personas dentro del mundo político, como puede ser quienes participaron en el acuerdo por una paz que nunca llegó y la nueva constitución que lo único que está haciendo es desmantelar este país, es aterricen, lean historia, estudien. Cuando uno habla con los venezolanos que estaban enterados de los asuntos públicos de su país en la primera época del derrumbe de Venezuela, ellos a uno le dicen: estamos viviendo la historia otra vez. Es calcado. Esa no es gente de extrema ultraderecha. Esa es la gente que hoy día está sufriendo y que tiene que arrancar de Venezuela y llegar a este paraíso llamado Chile. Paraíso para ellos, un infierno para nosotros. Un infierno tal para nosotros que la gente irreflexiva decidió para el 18 de octubre salir a apoyar a los violentos. Esperemos que si se repite en escenas como las del 18 de octubre, de ese nivel de violencia, la gente haya aprendido que con la violencia no logramos nada. La convención es una vergüenza. Da lo mismo cuántos trajes se le quieran poner, de seda a la mona o el Pikachu que representa la convención. Igual se queda siendo lo que es. Una institución que hoy día tiene un 54% de rechazo. Y eso que todavía no termina de decir lo que está planteando, digamos, ¿no es cierto? Que nosotros vemos que en definitiva se rechazó la libertad de enseñanza, se rechazó el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, y lo más preocupante de todo son las propuestas que están avanzando para una reforma a las Fuerzas Armadas. Yo le digo a esas personas que hasta el día de hoy creen que llamar la atención sobre lo que está pasando es una actitud extrema, es una actitud desquiciada, es una actitud poco reflexiva, que lo importante en esto es saber cuál es la realidad, es conectar con la realidad. Y para eso uno tiene que conversar con distintos actores y también tiene que estudiar la historia de otros países y lo que ha sucedido cuando se han planteado ideas tan malas como las que se están planteando en la Convención Constituyente, que ya se ha reformulado a sí misma sobre la base de violaciones a los derechos humanos, como es el derecho a la libertad de expresión de parte de los convencionales elegidos. Entonces no importa que se viole el derecho, que la Convención tenga por fundamento la violación de los derechos humanos. Yo voy a dejar eso hasta ahí, porque me quiero concentrar en el tema de las nuevas
Fuerzas Armadas para Chile. Este es un documento que hace la Fundación Memoria Histórica y que confluye muy bien en los cauces ideológicos que se ha ido desarrollando un debate absolutamente irracional, al revés de lo que dice en una entrevista en ex ante José Francisco García, que él todavía en esa entrevista plantea que espera que la discusión respecto al régimen político sea una discusión racional, profunda. ¿Y por qué no me da un ejemplo, un solo ejemplo, de una discusión que se haya desarrollado dentro de la convención que haya tenido esas características? Un solo ejemplo. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos con la hipocresía? ¿Hasta cuándo tenemos esta actitud de avestruces? Nos va a salir muy caro. A ver, como dice Ayn Rand, podemos negar la realidad, pero no podemos evitar las consecuencias de haberla negado. Y las consecuencias, mis queridos telepensantes, están todas resumidas en este libro. Les voy a leer lo que pasa cuando nos quedamos sin Estado-Nación. Les voy a explicar en ese sentido qué es lo que significa el ataque a las Fuerzas Armadas, qué es lo que significa la disolución total de la capacidad institucional que tiene Chile para defenderse de ataques extranjeros y para poner orden internamente. La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta primero y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que haga significativas las opiniones y efectivas las acciones. Ese lugar se llama Estado-Nación. Algo mucho más fundamental que la libertad y la justicia, que son derechos de los ciudadanos, se halla en juego cuando la pertenencia a la comunidad en la que uno ha nacido ya no es algo que se da por hecho y la pertenencia deja de ser una cuestión voluntaria. O cuando uno es colocado en una situación en la que, a menos que cometa un delito, el trato que reciba de los otros no depende de lo que haga o de lo que no haga. Estos conceptos de justicia histórica que se están invocando para refundar el país no tienen nada que ver con quiénes somos los chilenos hoy día. No tienen nada que ver con los miembros de las Fuerzas Armadas, no tienen nada que ver con los dueños de los predios en el sur, no tienen nada que ver con el ciudadano en Iquique o Colchane. Este estado extremo y nada más es la situación de las personas privadas de derechos humanos, que han perdido su lugar en el mundo, que perdieron el Estado-Nación en el cual podían desarrollar su vida con expectativas razonables. No hay nada más absurdo que promover una inmigración descontrolada, porque eso va a destruir este país también. Y entonces esa inmigración, ¿a dónde más va a ir? Esto es un desmantelamiento total de Chile y luego va a seguir avanzando hacia el resto de los países latinoamericanos y el control lo va a tomar, como decía John Griffiths, que si no vio la entrevista se está perdiendo de una de las mejores entrevistas que he presentado en este canal. Gracias a mis Patreon, porque esa es la gente que realmente se las está jugando aquí. Y yo no les doy las gracias todas las veces porque dicen que no se entere tu izquierda lo que hizo la derecha. Eso es muy importante, pero esta vez lo voy a hacer, porque realmente ante ese apoyo no queda más que seguir adelante e intentar traer los mejores argumentos, intentar traer a las personas que con mayor lucidez son capaces de analizar lo que está pasando. Y eso yo no puedo fallarle en mi lealtad a quienes han sido leales con esta causa, que es que logremos reflexionar y que cada uno saque sus conclusiones de lo que está pasando. Pero no hay reflexión si es que no somos capaces de analizar en paralelo qué es lo que ha ido sucediendo en Venezuela, qué ha ido sucediendo en Cuba, qué ha pasado en Chile y cómo el proceso de la Convención Constituyente está a la par con lo que fue pasando en Venezuela. Lo único que nosotros no tenemos hoy día es un Chávez. Esa es la diferencia, es la gran diferencia. Cuando nosotros perdemos el Estado-Nación, entonces quedamos al arbitrio del más fuerte. Y el más fuerte, sobre todo después
de la Ley de Control de Armas que atenta en contra del derecho fundamental a la autodefensa, por lo que yo invito a quien sea abogado y que esté ya con tiempo para empezar a tomar medidas a través de tribunales, aunque sea para molestar, a poner una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de quienes han promovido y han apoyado la violación de nuestro derecho humano fundamental a la autodefensa, porque eso es lo que es la Ley de Control de Armas. Así que quedan invitados, porque en este contexto nosotros vamos a quedar en manos de quienes tienen las armas, y quienes tienen las armas en su gran mayoría en Chile son narcotraficantes. Y no son armas que se obtienen de casa, en su gran mayoría de robo de casas privadas. Entonces vamos con la propuesta a las nuevas fuerzas de defensa, para la autodefensa democrática y polivalente de los pueblos de Chile. ¿Qué significa polivalente? Bueno, que tiene, ponga ojo, varios valores y varias funciones. Esto es de construccionismo, puro y duro. La Fundación Memoria Histórica, en el marco del proceso constituyente que han logrado abrir los pueblos de Chile, los pueblos, señala lo que a su juicio es una de las tareas más esenciales para la nueva democracia chilena, la refundación militar del país. En efecto, Chile necesita unas nuevas fuerzas de defensa que reemplacen a las actuales, que en lo fundamental han operado históricamente como brazo armado de los sectores económicos dominantes. Ese es Gabriel Salazar. Es la tesis de él, ¿no es cierto? Miren cómo da la batalla cultural esta gente. Mientras que nosotros le pagamos artistas para que toquen el Luchín Piluchín de Víctor Jara para el 18 de septiembre en las comunas de rechazo. ¿Por qué no tocar mejor La Bala, la canción La Bala? Que te dispara a ti momio, a ti cura, etcétera, etcétera. Y ahí se dan cuenta, digamos, cómo sembró el señor Víctor Jara el odio en este país que condujo al quiebre institucional del 73. Ese es otro problema que tiene la derecha, ¿no? Bueno, dejemos a la pobre derecha que ya le ha dado muy duro en el último tiempo. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas, para que usted se entere, siempre han estado al lado de los sectores económicos dominantes. O sea, todos los ricos que emergen del régimen militar, de esa estructura consolidada de paz y de desarrollo económico, gracias a las reformas económicas que se hicieron, todos venían siendo ricos hace cientos de años. No hubo nadie nuevo. En relación con nuestro pasado más reciente, estas instituciones nunca han tenido el gesto humanitario de revelar el destino de los detenidos desaparecidos. Hay un patio por ahí y nadie quiere, de la izquierda, por lo que las informaciones que me han llegado a mí, revelar de quiénes son las osamentas, porque entonces saldrían varios de los que hoy día se encuentran presos por secuestro permanente, saldrían libres. Patio número 29. Entonces, bueno, esa información es algo que hay que corroborar en todo caso, pero eso es lo que a mí me ha llegado. Por el contrario, siguen rindiendo culto al golpismo. Presentan además altísimos niveles de corrupción. Altísimos niveles de corrupción. Le voy a decir una cosa, mi estimado telepensante. Uno ve en el diseño institucional de este país que hay varios espacios grises. Esos espacios grises son inmorales, pueden llegar a una cierta ilegalidad, pero vienen instalados en el quehacer desde la década del 30, como por ejemplo el tema de los viáticos. Y nadie se cuestiona porque uno entra y siempre ha funcionado así. La hiperinflación de leyes en este país lleva a que muchas veces uno vea que se hace muy difícil cumplir con cada una de las disposiciones o que simplemente no se tengan a la vista. Entonces aquí de lo que se trata es que las Fuerzas Armadas son corruptas, y lo que ha hecho en realidad la izquierda es tomar cada una de las fisuras que presenta la institucionalidad donde están involucradas personas que no son de su sector político para usar el Poder Judicial para sacar a esas personas de las instituciones que ellos quieren capturar y cooptar. Así funciona. Eso también pasa a nivel municipal. Entonces lo que hay que hacer es una revisión completa de la legislación y hay que hacer una adecuación racional con un alto nivel de conciencia para que quienes pertenecen a las instituciones no estén en una situación de peligro producto de un mal diseño institucional, porque es distinta a la corrupción de estar inserto en un mal diseño institucional.
Bien, entonces las Fuerzas Armadas presentan altísimos niveles de corrupción. Cuando el país las ha necesitado ante emergencias, han mostrado notoria ineptitud y fuertes resabios de su ancestral brutalidad. Notoria ineptitud. La única ineptitud que existe en este país es la incapacidad de las Fuerzas Armadas y de orden de hacer su pega porque no hay voluntad política para respaldarlas en lo que implica el uso de la coerción. Esa ineptitud, esa forma de neutralizar a las Fuerzas Armadas está claramente diseñada por los organismos de derechos humanos que no reconocen la violación de un derecho humano. Porque si viene alguien y a mí me asesina, solamente me está violando mi derecho humano en tanto y en cuanto sea un agente estatal. Entonces así es como neutralizan a los poderes coercitivos del Estado, que son el fundamento en el que se sostiene el Estado-Nación. Acá hay algo también que conversamos con John Griffiths y que se los quiero traer, que es el economicismo de las élites de derecha y de centro de izquierda, que ha sido realmente homogenizante, por decirlo de alguna manera, de todas las posibilidades que hay que ir avanzando para que de manera integral se produzca un desarrollo sustentable en el país. Sustentable no me refiero a ecológicamente sustentable, me refiero a que no colapse en algún momento a nivel social. Porque si solamente nos preocupamos del crecimiento económico sin preocuparnos de que los fundamentos en los cuales se desarrolla ese crecimiento, que son las instituciones, también estén sanas, también se avance en su profesionalización, etc., entonces evidentemente que después tenemos la crisis que enfrentamos ahora. Bueno, entonces acá de esta primera declaración que les he leído, que hace la Fundación Memoria Histórica, lo que hay que tener claro es la resignificación que hace de los valores de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas no serían un ejemplo de patriotismo, virtud y honor, sino que de ser promotoras del golpismo. En palabras de ellos, ¿no es cierto?, se trataría de personas que han hecho una especie de oda al golpismo, le rinden abierto culto al golpismo. Eso. Lo que yo les quiero decir a estas personas de la Fundación Memoria Histórica es que de acuerdo a los resultados de la última encuesta CEP, fíjense que la PDI tiene un 53% de apoyo seguido por las radios y las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por otro lado, los partidos políticos tienen solo un 2% de apoyo seguido por el Congreso un 8% y el Gobierno un 9% y el Ministerio Público un 11%. Y la Convención Constituyente ha sido reprobada por sobre un 54% de los ciudadanos según la CADEM del 13 de septiembre. Entonces vamos viendo quiénes son los que realmente representan mayoritariamente a la ciudadanía en este país. Acá lo que hay es una venganza política que claramente exige el reemplazo de las instituciones. Eso es lo que se está planteando desde este proyecto, reemplazar las instituciones de Fuerzas Armadas, sobre la base de un concepto de justicia. Esta justicia se manifiesta en el mismo documento que me llegó, ¿no es cierto?, en que este reemplazo de las Fuerzas Armadas implicará una justa sanción histórica ante el incumplimiento de su mandato esencial de respetar los derechos fundamentales de sus compatriotas. Esa es la justicia. Ellos no respetaron los derechos fundamentales de sus compatriotas y lo que se invoca, ¿no es cierto?, son los acontecimientos que se produjeron con el quiebre institucional del 73 y obviamente que ellos son unos mentirosos, porque en ningún momento están viendo que el quiebre institucional se produce con todos, partidos políticos, Congreso, Poder Judicial, todos pidiendo por favor la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que es justicia para esta gente? ¿No se supone que partíamos de una hoja en blanco? Y si partíamos de una hoja en blanco, estoy siguiendo el razonamiento de ellos. ¿Por qué tenemos que estar trayendo a colación memorias que configuran ciertas estructuras de supuestas justicias históricas, que lo único que hacen es destruir la vida común? ¿Es en blanco o no es en blanco? ¿El régimen cubano y el régimen venezolano son justos? Fíjense en lo que sigue esta propuesta. Las nuevas instituciones, dice este documento, se podrán formar con renovados contingentes de chilenas y chilenos, con todos
los actuales uniformados de limpia trayectoria. Estos últimos, para su traspaso, debiesen firmar un compromiso solemne de respeto a los derechos humanos y un repudio a las violaciones cometidas en el pasado por las viejas instituciones. Estas nuevas fuerzas deberán tener un inamovible compromiso democrático. Democracia que ellos están violando. La gente de la Convención Constituyente, principios democráticos básicos como el de representación, como el de la libertad de expresión, como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Bueno, ahí vamos. El derecho, no quisieron regular sobre la expropiación, o sea, el derecho a la propiedad también lo están violando. ¿Qué democracia hay? ¿La de Venezuela? A ver, y eso entonces, cuando se habla de integrar diversos chilenos y chilenas y sacar a toda la gente que tenga un prontuario, que en este caso puede ser cualquier ilegalidad, comillas, que está situada dentro de un marco de zona gris por un mal diseño institucional, lo que se está buscando es la disolución total de la institucionalidad y sus principios formativos, la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. Después sigue, para una adecuada defensa del país necesitamos que estas nuevas fuerzas se integren también con las organizaciones ciudadanas y no sean ese compartimento estanco lleno de irritantes privilegios que han sido hasta ahora los cuerpos voluntarios de Guardia Nacional adscritos a las nuevas fuerzas profesionales deben cumplir en forma sistemática un rol clave en la integración con el conjunto de la ciudadanía. Las nuevas instituciones deben ser parte del sistema de autodefensa del conjunto de los pueblos de Chile. Repito, deben cumplir en forma sistemática un rol clave en la integración con el conjunto de la ciudadanía. Esto es la politización de las Fuerzas Armadas. Punto. Listo, no hay más. Lo mismo que se hizo en Venezuela. Si usted cree que quienes estamos diciendo estas cosas somos unos de extrema derecha, de la teoría de la confabulación y etcétera, de la conspiración, perdón, vaya y hable con los venezolanos y pregúntele. Y si no quiere saber, admita que está hablando desde un prejuicio. Porque estas cosas hay que saberlas, hay que estudiarlas, no es llegar y decir. Disolución del Estado-Nación. Dice, la vocación de las fuerzas de defensa de Chile debe ser la integración con las otras fuerzas de defensa latinoamericanas con miras a la seguridad conjunta del continente. Si usted es miembro de las Fuerzas Armadas y esto no le hace clic, entonces Chile está perdido. Mi estimado telepensante. Lo repito. La vocación de las fuerzas de defensa de Chile que van a reemplazar a nuestras Fuerzas Armadas debe ser la integración, ¿se entiende? Con las otras fuerzas de defensa latinoamericanas con miras a la seguridad conjunta del continente. Esto es la captura completa del continente. Vamos rápidamente a revisar la experiencia venezolana. Hay un artículo de Reuters que se pregunta al periodista cómo se explica que los militares sigan apoyando a Maduro. ¿Y por qué les traigo esto? Porque si usted es miembro de la Fuerza Armada, a quien dedico esta columna, es a ustedes, los miembros de las Fuerzas Armadas, entonces vea lo que viene. Dice Cliver Alcalá, un general en retiro desde 2013, tratando de explicar por qué los militares siguen apoyando a Maduro, que se perdió la unidad del mando. Y en lo que yo le expliqué acá, ¿se conserva la unidad del mando? No, pues. Se politiza a los militares, se limpia a las Fuerzas Armadas de todos los profesionales, que obviamente ese va a ser el objetivo, o se va a poner por sobre ellos a personas inferiores, en términos del tiempo que llevan en su profesionalización. Y con eso evidentemente que van a generar una estampida, como ya lo hicieron en Carabineros, de quienes hoy día forman las Fuerzas Armadas, de sus integrantes, y van a ocupar esos puestos con ciudadanos, ¿sí? Bueno, se pierde entonces la unidad del mando, absolutamente. ¿Y qué pasa con el concepto polivalente? Fíjense ustedes, una vez que asumió el cargo en 2013, Maduro entregó a las Fuerzas Armadas segmentos cruciales de la cada vez más devastada economía del país. Oficiales favorecidos tomaron el control de la distribución de alimentos, divisas y materias primas clave. ¿No fue lo mismo que hizo Allende? Un general y militares de la Guardia Nacional administran ahora la importante empresa petrolera PDVSA. Bueno, polivalente. Cuando uno dice que tienen que ser polivalentes, está abriendo paso a que sea constitucional la integración de las Fuerzas Armadas al aparato productivo,
y por lo tanto la distribución de privilegios que se van a empezar a repartir según las extorsiones de poder y según la escasez que viene después del cuarto retiro. Venezuela, con hasta 2.000 almirantes y generales, ahora cuenta con el doble de altos mandos que el ejército estadounidense. Más de 10 veces la cantidad de oficiales existentes cuando Chávez llegó a la presidencia. Esa estimación es de acuerdo con los cálculos de ex oficiales venezolanos y militares de Estados Unidos. A todos les reparten cargos y así los tienen controlados, y a través de los estómagos también. Pero no solamente eso. Les voy a contar una cosa, mis queridos telepensantes, y en especial a los telepensantes que forman parte de las Fuerzas Armadas. Chávez y Maduro introdujeron agentes de inteligencia con la ayuda de los servicios de seguridad de Cuba dentro de los cuarteles, inculcando paranoia y desactivando a la mayoría de los disidentes de que incluso se manifestaran. Agentes de inteligencia han arrestado y encarcelado a docenas de uniformados vistos como problemáticos, entre ellos a varios oficiales de alto perfil, incluso por infracciones menores. Entonces, mis queridos telepensantes, no me voy a alargar más en este análisis. Creo que es devastador el rumbo que están tomando las cosas en la convención. Evidentemente que usted va a pensar que el plebiscito de salida forma parte de las opciones. Yo le digo que si integran a niños de 14 años a votar, evidentemente que le dan derecho a voto a inmigrantes que todavía no tienen la de residencia definitiva y por lo tanto tampoco saben bien lo que está pasando en el país, pero van ante cualquier promesa, gente desesperada, van a votar a favor de quien está haciendo la promesa. Yo le aviso, mi querido telepensante, lo más importante para la existencia de un país son sus Fuerzas Armadas y de orden. No existe soberanía sin ellas. Y este es el ataque más artero y este es el punto más importante, el punto neurálgico dentro de la estructura del desarme institucional, del desmantelamiento institucional de este país. Vamos a ver cómo va a ser este despertar del viaje con ayahuasca, que claramente, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, se está tratando de extender a partir del cuarto retiro de los fondos de pensiones para que la gente todavía no sienta la crisis que se viene y este gobierno pueda salir tranquilo y luego todo lo que venga quede en manos de no sabemos quién, porque puede ser que el próximo gobierno también dure solamente 2 años. No sé qué pasaría si saliera elegido José Antonio Kast, qué pasaría con un Estado capturado por la izquierda radical, porque en eso estamos hoy día, con una convención constituyente apoyada todavía por importantes segmentos de población de clase media alta, ubicados desde las universidades y desde los medios de prensa, que tienen tomados y capturados con un discurso hegemónico, porque todavía seguimos con los retiros, todavía tenemos fiesta para consumir, consumir, como dice Tomás Mochiati, hasta que el mundo se acabe y después veremos qué va a pasar. Ahora ya todos con estos pases de movilidad que nos van a poder controlar radicalmente, ojalá que toda esa información se disuelva y se borre de los registros, porque el Estado no tiene por qué estarnos controlando con pases de movilidad. Se los digo, creo que eso es un grave error. Distinto es todo lo demás y todas las otras medidas, pero ese sí es un problema mayor para el ejercicio exitoso del totalitarismo en nuestro país. Esperemos que tomemos conciencia y yo espero sobre todo haberle aportado algunas luces a los telepensantes que puedan estar cerca o ser miembros de las Fuerzas Armadas. Entiéndalo bien. Esto es el principio, pero no de un buen pasar. Esto, como dijo Camilo Escalona, es un vivir con miedo, es un vivir bajo la amenaza. Si se permite que esto avance, no va a ser buena la vida, ni aunque uno sepa hacer las genuflexiones más profundas y llegar a pisotearse, a dejarse pisotear en los extremos más radicales. Todos los yes men también caen. Aquí no hay nadie que se salve. Así es que esperemos que haya una reflexión profunda y podamos encauzar democráticamente en un contexto en el que los principios democráticos han sido violados al establecer un poder
constituyente soberano por sí mismo en la Asamblea, que finalmente no se está rigiendo por el contexto dado por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Y hoy día tenemos a personas, incluso de la derecha, apoyando un proceso que le va a negar a usted y a mis hijos el derecho a elegir la educación de sus hijos, que nos va a negar la libertad de expresión y que nos va a negar el derecho a la propiedad. Pero siempre vamos a poder todavía salvar la situación si es que no disuelven la fuerza en la que se ampara la existencia del Estado. Así es que pongámonos a pensar sobre esta propuesta. Que tengan una muy buena semana.